es poco imaginable, por dónde anduve yo para hablar de la ética. Fue más bien intenso, porque voy a empezar por una tontería. Esta mañana, cuando abro mi computadora, a ver si puedo. Muy bien, creo que lo he logrado. Bueno, esta mañana, cuando abro mi computadora, encuentro algo maravilloso. Es decir, la inteligencia artificial, pero de Google, no el chat GTP. No, lo que es mucho más sencillo, pero me ofrecen cosas maravillosas. Es decir, inmediatamente, si yo quiero, inmediatamente me pueden programar un viaje, me pueden escribir un ensayo, me pueden resolver un problema, me pueden sacar de donde estoy atascada, que no puedo hacer lo que quiero hacer. Entonces, me pareció maravilloso que me ayudaran a hacer un ensayo, por ejemplo, es algo fantástico. Bueno, entonces, todo este tema de la inteligencia artificial me he molestado en buscar, leer, y es de patas cortas. Pero pese a ser de patas cortas, son esas patas que infinitamente multiplicadas, que nos agarran por todos lados. Porque yo a eso me puedo rehusar, pero hay 1.000.000 de cosas a las que no puedo rehusarme, y ustedes tampoco. ¿Qué margen para la ética? ¿De qué estamos hablando? ¿Qué estamos haciendo acá? Si en verdad estamos en el apogeo de lo que llaman inteligencia artificial, que empezó en los años 50, eso los norteamericanos vienen a paso redoblado junto con cualquier potencia financiera, económica, lo que sea. Hoy de China no voy a hablar. Pero digo, tengo un gran desorden de papeles porque no puedo decirles la cantidad de vueltas que le he dado a todo esto, y quizá por eso las cosas no salgan tan claras. Hay una revista Noticias, pasó por acá un joven y me dijo: mira, comprate en la esquina la revista Noticias, era alrededor del 20 de abril, más o menos, ese número de por ahí. Bueno, es este. Es sobre, supuestamente, alerta inteligencia artificial, el fin de la realidad. Obviamente que la revista viene con todo lo que viene en las revistas habitualmente, con todo eso que llaman información, ¿no es cierto? Hay una frase de Lacan impresionante que habla de los medios de comunicación en su tiempo, obviamente. Eso lo tienen en la página 222 de la Ética. Dice Lacan, hablando de las cosas que leen, las revistas que tiene ahí en el consultorio, y dice que es la voz de la canallada colectiva que ahí se revela. Esa disimulada astucia inocente, incluso esa tranquila impudicia que les hace expresar tantas verdades heroicas sin tener que pagar el precio. Es un comentario maligno de Lacan en ese seminario de la ética. Pero no voy a abandonar todavía el tema de la inteligencia artificial por un minuto, porque en esa revista que uno
Bueno, yo no acostumbro, me aburren mucho esas revistas, pero digo, esta es de la editorial Perfil. Pero entonces, acá pasa algo muy interesante. Escribe un señor, está avanzado en la mitad de la revista, es un artículo de fondo, de varias páginas, de un señor que desconozco, parece que es economista y un montón de cosas más, que se llama Jerónimo Frigerio. Debe ser de la familia Frigerio, no sabemos, no sé. Entonces, este señor escribe muy bien en la problemática que se desencadenó acá, habla de América Latina. Entonces, lo que pasó acá con la pandemia. O sea, la pandemia exasperó esto, porque esto pasó a ser el medio de comunicación en las pandemias. Entonces, acá explotó verdaderamente. Soy un caso de alguien que se encontró de un día para otro frente a una pantalla, dando un seminario. Y era una experiencia completamente extraña. Y ahí fuimos. También seguimos atendiendo a los pacientes sin saber bien qué era eso. Entonces, este señor dice que estas máquinas inteligentes están diseñadas para estudiar qué nos gusta y lo que no nos gusta, para darnos respuestas a nuestras consultas, favoreciendo lo que nos gusta. Es gracioso, favoreciendo lo que nos gusta. Muy bien. Después se refiere a la frivolidad de las redes sociales y a las astucias que emplea la inteligencia artificial para hacer clientes, que son muchas y muy extraordinariamente inalcanzables para nosotros. Y dice, los latinoamericanos estamos en un terreno de subsistencia. Es un argentino el que está hablando, pero está viendo eso. Estamos subsistiendo. Esto se nota mucho porque el clima social se va degradando, es decir, están pasando muchas cosas. Entonces, el clima político, etcétera, etcétera. Pasan cosas. Podemos leer un poquito de lo que pasa. Y él dice, hemos fracasado en el desarrollo, los latinoamericanos. En el artículo, para quienes se interesen, hay detalla varios modos de entender la palabra desarrollo, porque es verdad, es una palabra clásica que se fue modificando mucho. Entonces, este hombre dice, ¿cómo hablar de la incidencia de la inteligencia artificial cuando ningún país de Latinoamérica resolvió el problema de las cloacas y el agua potable? Entonces, este señor dice que la revolución digital no espera, pero que convivimos en ella. Es verdad, eso es verdad. Hay cosas que no lo son. Eso sí, que convivimos con esto, que estamos aturdidos. No sé quién me decía el otro día que no sabe que ya no le caben las app en el teléfono. Yo ni sé lo que son, pero no tengo ninguna. Pero digo, mi modo de vida no hace falta. Pero comprendo que estén llenos de app de todo el mundo. Cada día un poquito más. Entonces, se va produciendo una reducción de algo, asfixiando algo. Bien. Dice, miren qué pregunta, ¿por qué la mayoría aún no comprende qué es la inteligencia artificial? ¿Cómo lo comprenden? Bueno, para eso habría que arrancar, como hace Lacan, de la física de Newton, de cómo cambió el mundo, Galileo, Newton, y de ahí la disparada hasta nuestros días. Es decir, cuando el mundo objetivo de la naturaleza dejó de ser sagrado y misterioso y empezó a ser el objeto de todos los aprovechamientos que Sade llama crímenes. Esos son los crímenes contra la naturaleza de los que habla Sade. Claro que son crímenes. Donde había un bosque y un edificio. Ya está. Para pensarlo.
¿eh? Entonces, este señor dice, tenemos que ser más productivos, más competentes. Serán cada vez menos los currículums que logren conseguir empleo. Entonces, estaremos obligados todos a ser emprendedores. Nos tenemos que inventar la vida como podamos, porque empleo, no. Y entonces dice, debemos apalancarnos a la tecnología para subsistir. Y hasta un cierto punto es así. Si hablamos de la subsistencia material, de la geopolítica, etc., desde ya que es así, que hay que apalancarse en la tecnología para subsistir, pero él dice, para eso, y ahí viene de vuelta el síntoma, para eso hay que emerger del desempleo y es decir, para poder estar a la altura, habría que solucionar el problema del desempleo y de la informalidad. Esta palabra informalidad, América Latina, dice mucho más de lo que parece. Porque esa informalidad es la que no nos permite convertirnos en máquinas, en la maquinita de la eficiencia. No nos permite. Entonces, él dice que en este sistema, él no dice que sea neoliberal, pero es evidente que ese es el asunto, dice, puede haber crecimiento económico sin reducción de la pobreza. Eso parece simple. Puede haber crecimiento económico sin reducción de la pobreza. ¿Cómo se reparte? La injusticia distributiva tiene ahora muchísimas más posibilidades que nunca. La injusticia distributiva ahora tiene todos los yates, todos los secretos para inflarse, perpetuarse, etc. Y entonces, como leí no sé en dónde, estos sistemas atraen a los de 30 años, a gente joven de Latinoamérica, a los de 30 años, como Milei, sí, tienen una terrible necesidad de una luz en algún lado, de alguna promesa de algo. Bueno, esto no quería sacarlo acá. A mí me parece que este es el tema de la ética. Que la ética del psicoanálisis no es un título honorífico, es una posición en el mundo, en este mundo, una posición que pasa por algo tan de la lengua, de la lengua como la informalidad latinoamericana. Basta para rayar a un inglés o a un alemán. Bueno, entonces, eso es lo que nos da la oportunidad de estar hablando, de interesarnos en esta cosa tan extraña como el seminario de la ética, que no tiene nada extraño, es que es de otro tiempo en sus enunciaciones, que nos demanda un esfuerzo enorme entender lo que está diciendo. Precisamente esa ha sido mi curiosidad cuando trabajé en estos temas, y buscar las referencias que tenía Lacan. Si uno no busca las referencias, ayer lamenté la última vez porque me preguntó algo sobre la crítica de la razón práctica Bruno, y fui totalmente insuficiente en mi respuesta, vaga. Pero después fui a leer un poco, y hoy voy a tratar de transmitir algo de esto. ¿Qué pasa con Kant y con Savi? Que es un poco lo que voy a tratar. Pero antes quería decir que estamos en un mundo sadeano, kantiano, pese a que Freud no cita ni a Sade ni a Kant. Cuando Freud escribe El malestar en la cultura, el ámbito de ideas que más bien frecuenta Freud, que frecuenta
la psicopatía sexual de Krafft-Ebing y distintas cosas, estaba completamente al día de lo que le interesaba a Yarko y toda la nueva problemática de las histéricas, no era nueva, pero estaba exasperada por la burguesía. Entonces, todo este movimiento de la cultura, ¿bien? Freud se inscribe ya, pero no es sin Kant ni sabe, eso es lo que quiere decir Lacan. Él quiere agregar que el campo de ideas que permitió al psicoanálisis fue Kant por un lado, Sade por otro. ¿En qué relación temporal están Kant y Sade? Miro así porque me estoy yendo de los papeles y va a ser un lío, pero bueno, voy a hacer lo que pueda. Entonces, esta Kant y Sade es un vuelco entre un señor Kant, que es un señor profesor en Alemania, y Sade, que más o menos en estos años, que son los de la Revolución Francesa, a los alemanes no les gustó nada que hubiera sucedido el terror y todo lo que sucedió en Francia. Se replegaron. O sea, no. Primero estaban entusiasmados en otro momento. Pero acá, la Revolución Francesa, sucede que este señor Sade es curioso. Todo lo que escribe, los 120 días de Sodoma y la inmensa variedad de detalles que hoy llamaríamos pornográficos, están en internet, pueden buscar, hay figuras que se han hecho, etc. ¿No? Y son realmente lo que antiguamente se llamaba obscenidad y hoy no se llama más obscenidad. Hoy son otros nombres. Entonces digo, ¿cómo es que Lacan hace esta reversión de Kant a Sade? Bueno, vamos a ver si lo que está en el centro del problema es el problema del mal. Problema del mal. A ver si encuentro una cosa que quería decirles. El otro día, conversando con alguien que aprecio mucho, que es Laura Arias, ella me hizo un comentario que a mí me llamó muchísimo la atención. Y ese comentario era, a ver si lo encuentro. Este comentario era porque yo solo veía que le pareció un comentario. Le decía a Laura, y lo tomo porque es muy importante, ¿no? Que le pareció que yo veía solo el lado negativo de Napoleón, del código napoleónico y de todo eso que había sucedido, ese cambio en la sociedad, este vuelco, la revolución industrial, la revolución francesa, que todo parecía para libertad, igualdad, fraternidad, tres ideales, por cierto, imposibles. Entonces, pero con esos ideales se pudo hacer una vuelta gigantesca, aparentemente. Entonces, Lacan escribe un escrito, hace un escrito, está en sus escritos, que se llama Kant con Sade. Para leer Kant con Sade hay que tener mucha paciencia, pero eso recompensa, porque es algo importante, como Lacan muestra el imperativo categórico de Kant, que tu acción sea elevada al carácter universal, es perfectamente revertida en Francia, en la Bastille, en plena Revolución Francesa, por el Marqués de Sade. Tengo derecho a gozar de cualquier parte de ti que se me apetezca. Es decir, dice Lacan, Sade da vuelta el decálogo de la ley.
directamente, patas arriba, el decálogo de Moisés. Entonces, Kant, la operación de Kant, a ver si se la puedo contar de una manera muy sencilla. La operación de Kant es el siguiente. O sea, él escribe la crítica a la razón pura, ¿por qué? Porque en ese tiempo él andaba mucho de viaje a Londres y estaba muy amigo de Hume. Y Hume decía que la razón era suficiente para gobernar los impulsos. Todo eso está en ese trabajo que escribí en el libro ese mío, El siglo XXI en su laberinto. Si buscan por ahí lo van a encontrar. Bueno, entonces digo, esta posición de Kant, que es la siguiente. Cuando Hume le dice que a ver si sale del sueño dogmático y piensa otras cosas, porque el sueño dogmático no lo deja conectarse con el mundo sensible de los objetos de la sensación, esos objetos de la sensación de los que habla entonces, Kant concibe cómo es la razón pura, hasta dónde da la razón, cuál es el alcance de la razón. Y por eso tiene que inventar la estética trascendental. Porque si no entra en el espacio y el tiempo, la imagen, no pasa nada, o sea, se encuentra en un problema. Entonces, lo que hace Kant es decir, esta es la crítica, esta es la exposición de la razón pura, pero hay algo que la razón no absorbe. Y ahí puso el noumeno. Después ahí se instaló Schopenhauer. Pero él pone ahí el noumeno. ¿Qué era el noumeno? Y era un ente de pura razón, pero que no había manera de agarrarlo. Ese ente de pura razón. Entonces, eso era el noumeno. Era fácil de entender, porque además, lo más importante es que Kant hizo de eso un todo. Si yo juntaba la razón y el noumeno, tenía el todo del conocimiento. Por eso es tan pobre la aritmética de Kant y por eso es tan pobre la estética trascendental. No habla de otro espacio y tiempo que el que se puede medir. Se queda pobre Kant, pero se queda pobre de esta manera. Entonces, pero le sucede que se encuentra que pensando en el noumeno tiene que pensar en un sujeto de la libertad, en el sujeto moral. Y entonces ahí es donde él tiene que hacer la crítica a la razón práctica. Y la crítica de la razón práctica es una operación genial de Kant. ¿Por qué? ¿Qué hace? Trasladar el concepto de la razón pura de causa, de causalidad, va y se lo enchufa al noumeno. Pone una causa noumeno. Hay una causa noumeno. Hay una racionalidad en eso que escapa a la razón pensante, vamos a decir. Esa es la maniobra. Entonces, a partir de ahí arma la crítica a la razón práctica. Pero está ahí suponiendo que esa voluntad pura que aparece, esa pura causalidad, ese noumeno, eso que no puede capturar la razón pensante, eso, dice, le llama causa noumeno. Entonces, a eso que completaría el agujero que hay en lo simbólico. Lo cerraría y lo cierra, de hecho. Pero efectivamente, entonces, viene Freud que no menciona a Kant, pero antes que Freud viene Sade. ¿Por qué? Porque Lacan en 1788 publica La crítica de la razón práctica,
4 o 5 años después, Sade publica La filosofía en el tocador. El tocador era el lugar donde se encontraban los hombres y las mujeres, o los que quisieran libremente para practicar su erotismo y su sexo. Entonces, dice Lacan cuando se pone a leer a Sade, dice que, no a Sade, a Kant, que toda la teoría de Kant le da risa, porque dice que ha despertado el humor y también hasta es erótica, porque es tan extraña, ¿no? Como ese rey que le decía a alguien, si tú te acuestas con esa mujer, te fusilan a la salida, y Kant estaba seguro de que uno renunciaba a la mujer para que no lo fusilaran a la salida. Entonces, bueno, se armaba ahí una cosa con esta ética kantiana, donde el deber tomaba un lugar absolutamente oclusivo, de cierre. Y ahí aparecía el Dios como supremo bien, podía reintroducir a Dios por esa puerta. Supremo bien. Todas estas cosas se pueden trabajar, estudiar para quienes les guste, pero esto evidentemente yo lo estoy tomando como de paso para decir algo. Cuando Lacan, en la ética, hace una cantidad de movimientos y operaciones enorme, pero obviamente que lo que está haciendo es mostrando de dónde salió el psicoanálisis, de un movimiento de la cultura donde aparece el deber y donde aparece la culpa y el tratamiento por la razón de toda esta problemática del mal. Resulta que los ingleses decían que el mal era primero que la razón podía controlar las pasiones, y además que esas pasiones eran todas controlables por la razón. Entonces después venía el Estado, como la razón no era suficiente, el Estado era el que iba a atender estas cuestiones. Bueno, lo digo burdamente, quizás. Entonces digo que Lacan sabe que Freud no está en esa referencia. Al contrario, ha estudiado con un filósofo brentano, católico, ha estado leyendo El Quijote en español, es un inquieto, ha estado con Charcot, y tenemos un Freud ahora que sí tiene presente a Nietzsche y a Schopenhauer. Hay trabajos de Asum sobre Freud y Schopenhauer, Freud y Nietzsche. Son libros que he leído a su tiempo y que son invalorables realmente para ver cómo Freud estaba completamente, después vendría Kierkegaard, es decir, esas corrientes que correspondían a la época y a Viena, donde estaba Freud. Freud estaba en la periferia del mundo, ahí, y había mucho movimiento de la cultura, sin ninguna duda, pero era Viena, no era París. Viena. Entonces, Viena, y en este tiempo, después de la guerra del 14. En el 2018, Freud escribe un texto sobre la nerviosidad moderna. Es más largo el título, no me lo acuerdo. Pero habla de la nerviosidad moderna. Y Freud dice cosas que las podemos decir hoy. Ahora todo el mundo quiere gozar, no importa de qué clase social sea ni de qué extracción venga, todos quieren gozar. Freud, 1908. Después, 1920, es el mismo año de la Revolución Rusa. Y Freud no estaba ajeno a eso. Entonces, estaba antes Marx, pero Freud no le prestaba atención a eso. Le prestó atención a la conflagración en el mundo y donde habla ya de su majestad del dólar. Ya la cosa del capitalismo va tomando y cuerpo, y Freud está atento a todo eso.
No se refiere ni a Kant ni a Sade, pero tiene una práctica analítica cuando escribe El malestar en la cultura, primero en 1920, más allá del principio del placer. ¿Cuánto habrá cambiado eso, su práctica? Me parece la repetición inexorable, más allá del principio del placer. Freud saca consecuencias, porque de 1920 a 1930 hay 10 años. Pasa como ahora, no con la misma velocidad, porque los medios se han vuelto infinitamente más veloces, a partir de 1914, Einstein, la velocidad de la luz cambió todo. Pero también con Galileo cambió todo. Ahí tienen ese capítulo que les recomendé, de la creación ex nihilo. Es un tesoro ese pequeño texto que está en el seminario de la ética. Creo que pensaba decir algo de eso, pero no sé. Bueno, entonces, es algo impresionante lo que Lacan hace acá, porque hace un doble movimiento. Habrán visto que habla mucho del Dios muerto. Dios ha muerto, Dios está muerto, y estaba muerto desde antes, y no lo sabía, y Dios no sabe que está muerto. Y uno se devana a los sesos a ver qué es este Dios que está muerto. Cuando Moisés subió al monte Nebo, creo que era, cuando Moisés subió al monte donde le iban a dar las tablas de la ley, acuérdense que la gente adoraba cualquier cosa. Se cogían cualquier cosa, hacían cualquier cosa, se drogaban cualquier cosa. Las gentes, las que adoraban a los Baales. ¿Quiénes eran los Baales? Y los pequeños dioses que pululaban, como dice Lacan, por doquier. Pero resulta que cuando viene Moisés, ¿qué es todo esto? Porque Moisés es un instante de la historia del pueblo judío. Pero justamente como el que trabaja profundamente un tema busca estructura, y Lacan estaba buscando estructura, y Lacan estaba buscando real, simbólico, imaginario. Lacan buscaba estructura. Y si eso no nos interesa, no tenemos nada que hacer nosotros. Pasa que somos tan chiflados que también buscamos estructura. Si somos lacanianos, obviamente. ¿Cómo es buscar estructura? Ir primero gastar el síntoma en su significante, pero no quedarse ahí, y pasar a otra cosa, ir a buscar un decir. Esto lo hemos hablado tantas veces. Ahora bien, yo en este seminario, Lacan hace un tratamiento muy particular de dos cosas. Una, lo que era qué pasaba antiguamente. Entonces, pero no solo lo que pasaba antiguamente, busca los momentos de torsión. No importa si esto pasó en el monte no sé qué, y rompió las tablas y hizo matar a 2500 porque habían adorado al otro Dios, y todas estas historias bíblicas, ¿no? Es decir, todo eso, San Pablo era un griego, ciudadano romano. Los del Imperio Romano eran ciudadanos, los que no eran esclavos, era un ciudadano romano, hablaba en griego, no sé si ya lo dije, y era un fariseo, era un especialista en el Antiguo Testamento, lo que en ese momento circulaba, porque tanto los que están publicados hoy del Antiguo y del Nuevo Testamento han sufrido todo tipo de limpiezas para convertirlos en estos documentos que van igual en todos lados por su valor de revelación. Ahora que digo revelación, hay una cosa muy importante. ¿Quiénes eran los que adoraban los Baales? Poner ahí a los griegos. Los griegos tenían dioses hasta en la cocina. Todo dice Lacan por ahí en el seminario, lo luminoso estaba por doquier. Se hacían procesiones a los dioses,
magníficas. Proporción demográfica de aquel tiempo, eran poquitos. Pero digo, este gusto de lo luminoso implicaba la profetisa. En Ceos, la que se llenaba de Dios, seguramente estaba muy drogada y balbuceaba. Y los fieles venían y de lo que oían se fabricaban un vaticinio. Era como que oían algo así y fabricaban una profecía. Se iban contentos a su casa, porque el Dios había hablado a través de la profetisa. Pero eso, en Grecia no había revelación, había lo que se llamaba latreia. La latreia, esta especie de adulación a los dioses, la latreia no implicaba revelación alguna. Y eso empieza con Moisés. Ahí ya Moisés, una vez que recibe las tablas, va a recibir tantas instrucciones. Se acabó Dios como el significante del misterio. Porque ahora Dios habló, dijo lo que quería y al poco tiempo mandó las leyes y al poco tiempo el templo y no sé qué. Y ahí se convirtió en el pueblo que le pertenece a Dios. Es el pueblo elegido. Israel mantuvo eso hasta hoy. Entonces, eso tiene consecuencias, evidentemente, que no voy a hablar acá. Entonces digo, ¿por qué es la importancia de empezar con Moisés? Porque es la intrusión de la ley, pero así, esta es la ley. Y dice Lacan, introduce un orden porque gracias a que hay la prohibición, hay el acto, hay la acción contraria. La ley, por eso Lacan dice, el mal depende totalmente de la idea que se tiene del bien. Es algo tan así. Sin bien no hay mal y sin mal no hay bien. Este es un binario que está metido en la lengua. Este binario viene a la lengua. ¿Por qué digo a la lengua? Porque ahí está Freud hablando de la ring. ¿Qué es lo que viene a la lengua? Lo que das Lin, es decir, lo que esa original primaria insatisfacción va a buscar en el mundo. Necesariamente. Y eso es lo que prescinden todos los que se vuelven locos con la inteligencia artificial, creyendo como una nueva creencia. Y no es una nueva creencia. Es una consecuencia de ¿qué? De los hallazgos de la ciencia. Nada más. O sea, te los voy a decir, también hay en la revista un par de comentarios sobre esto, y solamente me quedo con dos comentarios. Uno es cómo este movimiento puede verdaderamente entrar en las subjetividades. La máquina puede sentir. Una persona muy cercana, en su empresa, como es una cosa habitual, en su empresa les ofrecieron libremente, si querían, hacerles un test que les mostraran un retrato de sí mismos a través de un interrogatorio que les hacen. Entonces, en un video, no sé bien cómo es, la cuestión es que este hombre estaba asombrado de la perfección. ¿Por qué? Porque están en juego, tanto en el ¿cómo se llama? La impronta visual esa que toma Internet, que ya lo hacen los bancos y demás, es decir, de eso voy a hablar un poco más la próxima vez, pero digo, ese mundo
de puros ondas, claro que la máquina recibe hasta donde pueda usar aquella velocidad de la luz, donde pueda captar una onda, puede llegar muy lejos. Ahora, hay quien se imagina que eso es infinito. Yo creo que no, pero no importa. Eso, ¿qué límite tiene? El límite del sujeto. Es decir, que precisamente pueden captar en la voz en una cantidad enorme de elementos capturables por una onda. Cuanto más locamente refinada la onda, más podrá ser. Entonces, ahora, leí en el otro pequeño párrafo, bueno, dice, pero debajo de eso la humanidad sigue siendo la humanidad. Parece una tontería, porque en verdad lo que somos es incapturable en ninguna máquina. Nos deslumbran y se opacifica lo que somos. Es decir, y ahí entra la cuestión del placer y del dolor. Cuando decía Laura, comentó muy bien, que yo no veía más que negatividad. Yo creo que escuchó muy bien, porque si uno lee el malestar en la cultura o lee la ética, o vive en este mundo, sabe que no hay nada que prometerse, que nada es mejor que nada, y que ese movimiento es el movimiento del lenguaje y de la lengua que masivamente se desplaza y no nos esperan. Porque además en el medio está la muerte, están las generaciones que van cayendo. Entonces, en ese hueco, ¿qué hay? ¿Qué aparece? La generación siguiente. Esta generación de los de 30 de ahora están frente a algo que quizá imaginan, bien, mal, mejor, peor, no sé. Pero la verdad es que lo que viene de atrás no promete nada. No promete nada. Entonces, el valor que tiene el malestar en la cultura de Freud es que Freud, que vuelvo a decir, es un curioso y además ya tiene consultorio, iba a decir, práctica. Esa práctica para Freud era una enseñanza al minuto, al instante constante. Por eso escribió Más allá del principio del placer en 1920. Y en 1930 habla del malestar de la cultura. Y entonces ahí pasan cosas muy interesantes. Antes de llegar al malestar en la cultura, yo quería decir algo, cómo Lacan en este seminario hace una lectura de Freud completamente extraordinaria. Entonces, ¿cuál es la lectura extraordinaria de Freud que Lacan hace acá en El malestar en la cultura? Yo voy a tomar nada más con un par de cosas. Uno es el rechazo visceral de Freud a el amor al prójimo como mandamiento. No sé si Lacan lo sabía, no lo encontré en este seminario, pero el mandamiento del amor al prójimo no es cristiano, como supone Lacan acá. El catolicismo trajo el mandamiento. El mandamiento de la moral prójimo está en uno de los dos decálogos que hay. Uno es de la tradición yavista, judía, que mete en mano todo el tiempo en lo poco que tenían para hacer ese Antiguo Testamento, esa escritura. Muy poco tenían para eso, pero contaban fundamentalmente con la historia del pueblo judío. Y así lo fueron haciendo, evidentemente. Entonces, esta cuestión a mí me llevó a cuando Lacan dice que me llevaba a esto, a que esa estructura, las LING,
Esa es una estructura. Y Lacan se pone a hablar del vaso. ¿Qué es el vaso? Es justamente, si lo tuviera que decir en términos de Lacan mucho después, diría, es que no hay manera de que haya la cosa, el hueco, el agujero, si no hay un S1, si no hay un significante que le haga de hueco. El significante es el que causa de goce, pero causa de un goce que no puede ni nombrar ni explicar ni nada. Esa es la idea de Das Ding, y es una idea freudiana, acuérdense, sin entrar hoy, porque Lacan se pasa varias clases hablando del Emburf, o sea, del proyecto de una psicología para neurólogos. Yo agarré algo que también lo agarró Lacan ahí, que es ese otro satisfaciente, auxiliar y hostil. Ese agujero, ahí Lacan va a poner la angustia, que no es sin objeto, dice Lacan, pero ese objeto es hueco. Es muy sutil el asunto. Ese hueco se llena de angustia. ¿Por qué? Porque ya está el S1. O sea, ya esa angustia ya supone el significante. No hay nada sin el significante. Nada, de nada, de nada. Bien. Entonces, ¿por qué le importa tanto todo esto a Lacan acá? Porque resulta que no San Pablo, Moisés, ya sabemos qué pasó con el decálogo. Era el decálogo de lo que podíamos hacer porque había una ley. Ahí está. Eso sí, si obedecemos a la ley es del lado del bien, si la desobedecemos del mal. Pero ahí estamos nosotros metidos todo el tiempo en el asunto del bien y el mal. Y los que llegan a nuestro consultorio son los culpables sin haber cometido un delito, casi todos. Y esto es algo esencial en este seminario. Si no hay culpa, no hay análisis. Me costó comprenderlo. Está muy claro por mi leer en esos textos sobre la ética. Cuesta comprenderlo. Que la condición de un análisis es que venga un culpable. Aunque no lo sepa y aunque no sepa de qué, suficiente con que venga con algún padecimiento a contárselo al otro, porque no cualquiera se sienta a hablarle a un analista. No, para nada. Tiene que estar esa disposición al lazo de amor. Si no hay culpa y lazo, no hay psicoanálisis. Por eso entendí finalmente todas las advertencias que hace Lacan en las primeras páginas de este seminario. Todo lo que habla al principio. Nosotros somos los que nos ocupamos de la culpabilidad. Esta es la gran tarea que tenemos. Pero es que justamente esta es la vía que abre la ansia del inconsciente. Y esto está en este seminario. No solo la ansia del inconsciente, porque la ansia del inconsciente permite que haya enunciación. Es decir, que se le escape algo al que habla y que el analista, cuando no el mismo que habla, capte algo que irrumpió en los dichos. Si no hay esto, si no hay algo de esto, imposible, no hay nada que hacer. No tenemos nada que hacer. Fundamental, por eso haber pasado uno por el análisis. Porque evidentemente la práctica es para el analizante practicante. De otro modo, será una conversación. Pero el analizante practicante es el que está involucrado en la experiencia de ir a ese borde donde no hay más palabras. Con suerte hay un decir. Entonces, es otra modalidad de la palabra. Por eso es curioso en los análisis, ¿no? Cómo hablan, y un buen día alguien dice, no, pero yo no tengo nada para decir.
Oh, qué bueno, qué bueno. Cuando se vacía el caudal de la queja, el caudal de las oposiciones, y lleva mucho tiempo, aparece la lengua de otro modo, aparece la lengua. Ya no el lenguaje, sino la lengua. Y ese es el trabajo que ya Lacan ha empezado acá. Por eso le gusta tanto San Pablo, porque dice San Pablo en los Romanos, yo ni me acuerdo, no tuve tiempo de volver a verlo, en la Epístola de los Romanos, dice San Pablo que, no sé si es en esta epístola donde están sus raptos místicos, que son los primeros, evidentemente, raptos místicos, pero viene todo esto de Lacan, de San Pablo, que si no fuera por la ley, yo no sabría que estaba pecando. Si no fuera por la ley, y ahí Lacan toma lo suyo y dice, está hablando de la ley del mal, que es la ley del goce, que es la ley de nuestra entrada en el lenguaje. Entramos con un agujero cuando lo simbólico agujereó la carne, pero lo simbólico, o sea, donde quedaron anudados los goces al significante, no a la significación, a la intrusión como tal del lenguaje. Entonces, cuando San Pablo dice ese clamor que tiene sobre la ley y gracias a la ley, y Lacan reemplaza la palabra ley por la cosa. La cosa me hizo saber del mal. Y esto es como el núcleo de este seminario. La cosa, ¿qué es la cosa? Eso que está entre lo que nos pasa y lo que hablamos y el sentido en el que vivimos, y lo que irrumpe en el sentido en el que vivimos, marcando una ley. ¿Cuál ley? La repetición. No puedo no hacerlo. Esa es la fórmula de la pulsión. No puedo no hacerlo. Ya está. Y eso es lo que, si se encuentra un culpable, si en este lugar hay un culpable, quiere saber. Y ahí es donde tiene que encontrarse con el saber no sabido del psicoanálisis. Pero si no viene perturbado por algo que se repite y se repite, y eso es lo que primero que vamos a situar. ¿Qué es lo que insiste y se repite? ¿Por qué viene a vernos? Sino porque hay algo que lo está molestando. Y a veces no lo cuentan de entrada. La gente no sabe que está con un psicoanalista, no sabe qué es el psicoanalista, el psicólogo, el psiquiatra y lo que sea. Nosotros se lo tenemos que enseñar si encontramos en ese sujeto la aptitud. No es lo mismo que venga a analizarse uno que se analizó, es psicoanalista, etc. No, hablemos de la gente que sale, como digo yo, por la boca del subte. Muchos de ellos van al psicólogo, vuelven, pueden ser sus pacientes. Pero digo yo que precisamente cuando Lacan pone San Pablo de esta manera, muestra que la ley es una barrera contra el goce. Primero fue la ley de Moisés, pero como Dios lo mataron 2 veces, con la ley desapareció Dios, porque cuando está la ley no hace falta que esté Dios, como estaba al principio en el género. Pero resulta que vino Jesucristo, dijo, yo abolí la ley antigua, ahora yo soy el Mesías, el enviado, etc. Toda la comunidad que lo reinventó de esa manera, ¿no? Sus milagros, etc. Es todo un tema, el tema de Jesucristo, es un tema apasionante. Y entonces, bueno, ahí cambia todo, porque es el amor al Padre, el sacrificio del Hijo. Entonces dice Lacan, Dios vuelve a estar muerto, porque lo cuelgan en una cruz al que dice que es Dios, hijo de Dios. Luego Dios el mismo. Entonces,
todo se articula de esa manera para borrar la muerte. Y esto lo dice San Pablo. Tu ubi es mors victoria tua. ¿Dónde está muerte tu victoria? Ya está. No hay más muerte. Ahora nos salvamos. Pero lo que le interesa a Lacan es que si no hubiera ley no hay pecado. Punto. Moisés, desde ya, Lacan dice, a partir de ahí hay un decálogo que se universaliza. Entonces, después viene Lutero. Y eso le interesa mucho más a Lacan. Porque Lutero dice que Dios es malo. No se puede esperar misericordia de Dios. Ni la salvación. Porque hay algunos que se van a salvar, pero no se sabe quiénes. Y esto uno lo puede tomar a la ligera. Pero también puede no tomarlo a la ligera. Inscribir su existencia en ese lugar temible, donde hay que portarse muy bien, lo cual terminaría siendo kantiano, digamos. Hay que hacer las cosas bien. Obviamente que Lutero es la fractura misma de un poder iglesia que lo que le interesa a Lacan es que Lutero odia a Dios. Odia a Dios, eso lo digo yo, no lo dijo nunca, pero el odio de Dios hacia los hombres es palpable para él. Cuando ve el mundo, como lo vemos nosotros hoy, uno puede decir, ahí está el odio de Dios. Es lo que le pasó a Lutero. Era un mundo totalmente convulsionado y Lutero, año 1715, Lutero habla del odio de Dios hacia los hombres. Entonces, es el vuelco. La primera vez que se puede hablar así. Por eso él, anatema, o sea, queda separado, se separa. Es una cuestión, para el que la quiere estudiar, apasionante. Y dice Lacan que a los principios del siglo XVI, o sea, 1500, Lutero, dice que este siglo XVI prolonga sus ondas hasta originar la interrogación freudiana. Entonces, en esas ondas es donde están esas ondas que llegan, ahí está el utilitarismo, la nueva burguesía rica, los nuevos pobres miserables, los filántropos, las revoluciones en Londres, porque la monarquía estaba a los altos. Era un mundo, era el volcán, como dice Hobsbawm, el volcán inglés, de un lado, propagándose muy rápidamente a la Europa central, muy rápidamente, y generando un capitalismo determinado. No vamos a hablar ahora de eso. Entonces dice que Lacan, que el problema es la relación con el objeto. Es decir, si en las filosofías antiguas lo que importaba era la tendencia, los estoicos hablaban de eso. Si uno tenía una tendencia hacia el mal, tenía que corregirla, trasladarla. Era muy interesante la filosofía estoica. Pero, dice, a partir de la revolución industrial, de todo esto, además, ¿qué era la burguesía? Hacían falta modistas, arquitectos, cocineros, mucamos, de todo. Esos eran los que tenían suerte, que no iban a las minas de carbón. Pero digo, máquina a vapor. Pero al mismo tiempo se escupía servidumbre para la burguesía. Todo esto tiene un curso hasta que llegue Marx. Pero bueno, hoy, lleguemos hasta acá. Es el problema de la relación al objeto. Y Lacan dice que la relación al objeto es ante todo la relación narcisista con la propia imagen.
toda nuestra relación con el mundo de las imágenes, con la especularidad, toda nuestra relación con la especularidad determina el mundo de objetos que tenemos. Lacan lo dice de entrada. ¿Sí? Para identificarme a la imagen tiene que haber una operación simbólica que me permita, esa operación anterior, yo-ye, que me permita convertirme en un yo-moi, en una imagen. Pero la cuestión es que esa imagen se vuelve objeto, para mí o para quien sea. Entonces, Lacan dice, entre el espejismo del yo y la formación de un ideal en el otro, sucede la irrupción del sujeto. Ahí es donde, para Freud, en ese lugar de captura entre el yo ideal y el ideal del yo, frente al cual tengo que brillar, en ese lugar de la propia imagen, entre el espejismo del yo y la formación del ideal, ahí irrumpe el sujeto. ¿Qué sujeto irrumpe? Ahí está el deseo. Y el deseo deja de ser una cosa obvia, porque vamos a ver que el deseo no se puede separar de la pulsión parcial. Y que ese deseo que corre en la cadena significante va a correr afectado, porque los objetos que va a buscar en el mundo, el deseo, vienen de esta ley, que está más allá de toda ley, que Freud le llama Das Ding. ¿Qué es Das Ding? Vuelvo a repetir. El goce determinado por la intrusión del significante. Más adelante será el nudo ahí, porque ahí Lacan verá la necesidad de anudar los tres y hablar de la vecindad de los tres y del anudamiento de los tres. El cuarto, toda esa temática muy posterior de Lacan. Pero acá ya tenemos este hueco, pero con borde. Y entonces Lacan apunta ahí. Por eso habla de que está buscando el peso de lo real. ¿Qué es lo real? El goce que predetermina, que se impone. Y que se impone necesariamente, porque hay algo de ese goce que se puede tocar en un análisis, pero hay algo de ese goce que es uno, no es negociable. Por eso cuando la gente cree que la psicoanálisis, ¿cómo? Ella se analiza, pero mira todas las cosas que es un disparate. El análisis no garantiza ninguna moral. Ninguna moral. Conduce a un juicio ético sobre qué, sobre el modo de gozar. Y de eso solo sabe uno. El modo de gozar que me molesta, porque están todos los otros modos de gozar que le molestan a los otros. ¿Cómo no te analizaste y seguís siendo molesta? Y sí, me analicé y sigo siendo molesta. Es interesante pensarlo de ese modo. Bueno, entonces acá, cuando aparece el tema del objeto, que además dice Lacan algo muy interesante, que la identificación vuelve esa imagen dependiente. Ha llegado alguien con muchos años de análisis a decir la importancia, lo que le pasa cuando se ve en la cara del otro. Hay que agregar millones de cosas, pero ¿cómo se sostiene la referencia al rostro? Y Lacan dice, lo que pasa es que todos sabemos lo que es ese rostro que ignoramos, y entonces eso también nos hace retroceder frente al otro. Cuando no podemos agredirlo, no podemos, ¿no? Es que el otro es la imagen de mí. Y sin embargo, el goce hace de mí a alguien radicalmente otro. Pero está, en el medio están los espejismos. Somos iguales, claro, pensamos lo mismo, sí. Fíjate vos cuántas coincidencias. Eso no toca ni de lejos los goces de cada uno.
Por eso hay parejas que se arman de esa manera, en ese espejismo. Bien. Entonces, ahí Lacan habla de la sublimación. Y entonces hay mucho sobre la sublimación, difícil de seguir, para mí al menos, pero lo que importa de lo que Lacan llama sublimación es justamente que hay un mundo de objetos. Si yo quiero, en lugar de obedecer la ley fuera de toda ley que me empuja en el síntoma, o bien estoy ahí, o encontré una salida en los objetos del arte, de la literatura, del conocimiento, lo que quieran. Hay quienes se satisfacen con menos. El neurótico nunca se satisface con menos, nunca. Entonces, fuera del consultorio están los inocentes, que nunca son culpables de nada, que parece que no tienen que responder de nada, parece, porque nadie sabe del revés de nadie, parece que no tienen que dar cuenta de nada. Las mayores aberraciones, los mayores horrores, pueden ser motorizados por alguien que parece un señor distinguido y bien educado. No tenemos ninguna posibilidad desde el yo-moi de saber nada. Es el engaño de la representación. Siempre es el engaño de la representación. A menos que aparezca una repetición insoportable más allá del principio del placer, porque el principio del placer se sostiene mientras nos va bien y las cosas más o menos funcionan. Estamos viviendo dentro del principio del placer. Llega algo y hace una esquirla y ¡pum! Hace un agujero, se acabó todo, el principio del placer. Entonces ahí aparece el síntoma, el que sea. Puede ser el ataque de pánico, puede ser un tic, puede ser una angustia nocturna, un insomnio, lo que quieran. Está lleno de eso. Pero eso no conduce necesariamente a una pregunta sobre qué me pasa a mí. El psicoanálisis no mira a la sociedad, sino porque la sociedad le vuelve, y porque el analizante que entró y sale tiene una función política en el mundo, aunque no abra la boca, que es responder a la ética en la cual se ha resuelto su análisis. ¿Es una ética del bien? ¿Es una ética del mal? No, es la ética de uno solo. Es como cada uno puede ir autorizándose en la vida. Y parece mentira, pero hay análisis de muchos años que, sin embargo, esto es como un hallazgo al final. Como un hallazgo al final. Como yo he vivido mirando por esos ojos. Y esto a lo largo de un muy buen análisis, además, ¿no? Pero, sin embargo, es tal la desesperación por creer en la magia, como dije el otro día, la magia del objeto que satisface. Nos tiene agarrados de los pelos, por eso, de repente, cuando vemos estas cosas que aparecen tan maravillosas, pero por suerte, la repetición puede salvarnos. La culpa, bajo cualquiera de sus formas. A mí me parece que verdaderamente entonces a nivel de la sublimación, el objeto, dice Lacan, es inseparable de la satisfacción. Deja engañarse sobre las links. Mientras uno se satisface, hay varias versiones de la sublimación, no voy a entrar no digo más que lo que tengo acá, ¿no? Y dice que el objeto es inseparable y uno puede engañarse sobre las links. ¿Sí? El artista, inseparable de su obra, el otro inseparable de su libro o inseparable de su tarea, apasionado del otro.
Y después por abajo está la humanidad, que le duele, que los celos, que la mujer, que no importa. Pero hay algo ahí, y eso es absolutamente lo que viene de una marca, y eso es Das Ding. Pero cuando Das Ding encuentra la vía del deseo, sucede como que no, pero a veces sucede con muchos tiempos, interrupciones, etc. Pero es lo que vamos buscando por la vida. Vamos buscando eso. Detrás de la opacidad del síntoma estoy. Uno o una, puesto que toda esta cuestión, si son uno o una, está absolutamente ligado a ese dasdin, a ese hueco que determina los goces. En este seminario, dice Lacan, que dasdin está entre lo real y el significante, es lo que les estoy diciendo. Pero cuando Freud, yo tengo algo, me sonrió porque había notado acá una app que encontré en el curso de mis curiosidades, que se llama Almaya Life. Almaya Life. Es de un señor Martín Kogan. Y este señor crea una plataforma que crea un backup de la mente de los usuarios. Crea un backup, quienes tengan acceso a la app pueden dialogar con este backup que incluye las voces, las imágenes, todo lo que hace presente a una persona. Entendí eso. Seguro que saben más que yo. Pero lo divertido es que si yo puedo armar el backup de una persona y esa persona ya se murió, yo puedo recrear conversaciones con esa persona que ya se murió. Y a mí todo esto, ¿por qué me parece poco, que tiene poco peso y que debajo está la humanidad? Cada uno cómo se enfrenta con la ley que está más allá de toda ley, que es la ley del goce. Entonces, yo tengo muy presente en estos días la cosa genial de Lacan. Yo le decía a alguien, la maravilla, no sé por qué estamos acá nosotros, en este mundo, porque la maravilla es que somos, como diría Lacan, siervos de un discurso que no es chatarra, un discurso que prende en lo real, en lo inexorablemente real, algo hace. Este es el discurso analítico. Entonces, cuando Lacan dice, habla de lo mental, sentimental. Y nosotros en esta lengua castellana y en esta Latinoamérica que subsiste en este lugar, tenemos un recurso infinito a lo sentimental. Un recurso infinito a lo sentimental. Lo mental es lo que nos cuentan ríos de palabras. Y ahí le metemos el senti. ¿Qué es lo sentimental? El sentimiento, cuando vengan los pacientes y le digan, siento que, van a tener oportunidad de rebajar eso, porque siento lo que pienso. Nada más. El texto de mi fantasma está debajo del siento. Es mentiroso, es falso. Es un obstáculo en la práctica al principio de los análisis, porque dicen siento como la palabra justa, autorizada y definitiva. Entonces, no, Lacan dice sentimental. O sea, ese senti viene de lo mental. ¿Mm? Y entonces,
Este señor dice, se construyen biografías interactivas contestando 700 preguntas a través de videos. Dios mío, esto es lo que engancha a todas las personas que tienen la suerte de no tener culpa. Pero los que tenemos suerte de tener culpa somos los que tenemos culpa. ¿Qué quiere decir la culpa? La posibilidad de ir un poco más allá de la pantalla plana que se nos presenta de tantas maneras. Entonces, cuando yo hablo de la negatividad, que bien escuchó Laura, muy bien escuchada, es porque lo humano es sin esperanza. ¿Y por qué sin esperanza? Porque las generaciones pasan y la marcha de lo que sucede arrasa. Y arrasa a algunos más, a otros menos. Arrasa a muchos todo esto. La gente desconcertada, confundida, etc. Nosotros no podemos estar ni desconcertados, ni confundidos, ni nada, porque estos son lenguajes a partir de Lyotard, que lo anunció muy bien y que enojó mucho a las, como les dije, a la película. Pero en verdad son lenguajes. Desde S1, S2, todo empieza en S1, S2, en las combinatorias. Se crean los números naturales, los números tal y cual, y el infinito, y no sé qué, y empiezan las grandísimas invenciones a partir de ciertos descubrimientos de Descartes. Esto es algo muy importante, y yo voy a terminar con esto, que no es más que un approach al seminario, porque no me permite otra cosa el seminario. No sé por qué, no encuentro. Bueno, una de las cosas esenciales que quiero decir antes de terminar, dentro de esta... Les dije que iba a hablar un poco más de Hegel. En verdad, hoy no llego, pero les quiero decir, les quiero pedir que para la próxima reunión que vamos a tener, lean la última parte del seminario. Yo me voy a... vamos a entrar un poquito ahí. Porque, evidentemente, hoy hablamos de una operación kantiana. Busquen Sabe en Google, donde quieran, porque es un personaje. ¿Qué le importa a Lacan todas las cosas obscenas que cuenta y relata y habla? No. Lacan dice, es una ética. Es una ética que admite la perversión. Es una ética que incluye la perversión. Por eso de ahí viene Freud. Kant, la culpa, el deber, y haz que tu acción, bla, bla, bla. Muy bien. Pero resulta que Sade dice que al revés de todo eso es la perversión. Y describen la cantidad de perversiones que se les ocurra. Pero es una ética. En verdad es sorprendente, porque no se murió tan viejo, y estuvo 25 años preso en la Bastilla. Un buen día, con la Revolución Francesa, lo sacan en andas a Sade, con un megáfono gritando, viva la calumnia, viva el mal, viva la destrucción, viva el crimen. Y Lacan dice, sí, ¿qué es el crimen contra la naturaleza? Todo. El calentamiento global, ¿qué es? No es el crimen sadeano, donde importa muy poco lo que le pasa al otro. Es posible amar al prójimo como a uno mismo. Algún amor es posible, no nos pongamos. El amor tiene camino, lo vamos a ver en la transferencia. El amor tiene una posibilidad de ser un hacerse amar a un amor. El psicoanálisis nos va a habilitar un amor nuevo, invención de Freud, pero en verdad de Lacan, porque donde Freud con todo coraje dijo que quiere una mujer, Lacan tomó la posta y fue
encontrarse con el goce femenino, que como dice Lacan, no es de las mujeres, aunque muchas veces sí. No es de todas las mujeres, pero muchas veces sí. Fue precioso hoy en una sesión con alguien, no me acuerdo, ¿no? Que se encuentra con que es una mujer. Y dice, ¿y eso qué es? Sí, claro, nunca lo había pensado. Soy una mujer. ¿Eso qué es? Los dejo con esto. Y creo que es la hora, son las 2. Y pueden hacer preguntas si quieren. Y la próxima vez les estaba diciendo, y lo digo antes de irme, que tomen la última parte del seminario a partir de eso que hablábamos hoy, función del bien y función de lo bello. Tengo mucho interés en esos dos puntos, pero como les digo, no es sencillo reducir esto. Hay que leer y leer antes y después. No alcanza con leer esos dos puntos que están en la página 263 y 278 del seminario. Yo voy a hacer centro ahí, en la función del bien y la función de lo bello, porque eso nos va a llevar más lejos de lo que hemos podido transitar hoy cuando hablamos que esta idea del bien que depende de la idea del mal. Ese bien-mal, pero a lo que no escapa nadie es al placer-dolor. Y ahí está inscrita la repetición, en ese trabajo que es el que infunde el significante. Y decir, ¿qué quiere decir placer-dolor? O la pulsión está satisfecha o está insatisfecha. La pulsión reclama lo que no tiene, la pulsión se satisface con algo del mundo. Ahí está la sublimación también. O sea que hasta la próxima, dentro de 15 días. Carmen, antes de despedirnos, por ahora nadie me ha escrito para participar con pregunta o comentario, pero bueno, abramos unos minutos la posibilidad por si alguien quiere sumarse. A mí me gustaría, disculpen, ¿qué tal? Buen día. Me gustaría hacer una Hola, buen pregunta. día. Pensé Dale. que hoy no había preguntas, por eso, como no figuraba la posibilidad de hacerlo. Sí, sí, en todos los encuentros a las 14 abrimos un espacio de Dale. intercambio, preguntas. Sí. Una cuestión. ¿Quién es que habla? Manuel, 40, me llamo. Muy bien, ¿Qué Manuel. tal? ¿De dónde sos? Eh, de, Vivo en Buenos Aires. ¿A eso se refiere a dónde vivo? Eso, nada más que eso. Bien, adelante, Manuel. Bien. Usted se refirió a, y lo puse entre comillas, a una situación que es la del no puedo no hacerlo, ¿no? Una repetición que puede generar mucho malestar, una repetición insoportable, que es lo que nos mueve a decir, bueno, tengo que hacer algo con esto, si no me lo banco, voy a un análisis. Y también habló de la sublimación. Podríamos definir que en la sublimación, a través del arte, en términos generales, también se utilizaría esta expresión, no puedo no hacerlo, pero de un modo distinto. Es decir, lo que estoy pensando es algo parecido a lo que le pregunté la primera vez. El síntoma no desaparece, sino que vuelve, pero de otra forma. Y de una forma que no es negativa para mí, que no me destruye la vida, sino que me hace que la vida sea luminosa, para decirlo en algún punto. No agregaría nada, porque estás hablando exactamente como pasa en los análisis. A medida que el fantasma muestra sus aspiraciones locas y hay partecitas de ese goce que se va entregando, obviamente que aparece un modo de gozar absolutamente de uno solo, con el cual hay que encontrarse, ciertamente. Pero estoy totalmente de acuerdo con lo que estás diciendo. Yo creo que es así. Creo que es así y que la sublimación, de la sublimación se obtienen satisfacciones. Satisfacciones inmediatas, satisfacciones no perversas, satisfacciones posibles,
Y de hecho, todo ese campo, cuando ustedes van a Arteba y están llenos de supuestos artistas, están satisfaciendo algo y no pueden no hacerlo. Hay que verlo, eso es uno por uno. Hay gente que, yo conozco, tengo artistas que mueren en el intento. Siempre me acuerdo de artistas hispanos, ¿no? Que como a lo largo de la vida se transforma en su pintura, ¿no? Entonces, el Greco, unas transformaciones, el sujeto se juega ahí permanente, sujeto insabido, ¿no? Sujeto que ha encontrado un camino de satisfacerse en la pulsión. Yo hice una película sobre Miguel Ángel, sufría como loco, sin embargo, sufría como loco porque tenía su neurosis encima y sin embargo podía disponer de esa parte sublimatoria que hacía prodigios. Además, nunca estaba satisfecho, por eso la producción de Miguel Ángel es descomunal, porque nunca era suficiente. Ahí tiene la locura. Pero una parte sublimada como el escritor. Hay gente que quiere escribir, no puede. Hay gente que quiere escribir y escribe de repente y después se para todo. No podemos tener dominio sobre eso, de ningún modo, porque se está jugando algo en uno, y por eso estaba tan bien ubicado en Kant González. Como hay uno que queda igualmente debajo de un deber kantiano, debería, pero mientras tanto hago y hago. La realidad humana nunca es simple, y las últimas definiciones del fantasma de Lacan es que es aspiracional. No se le cierra la boca. Y eso es lo que se hace en un análisis, ¿no? Cerrarle la boca al fantasma. Es decir, la boca expendedora de voces, vamos a decir. Bueno, muchas gracias, Manuel, ¿eh? Gracias por la respuesta. Bueno, ¿alguien más? ¿Ya estamos entonces? No dijimos porque voy a agregar algo, ya que tengo 5 minutos. Dale. Que están ustedes ahí. Porque yo tenía pensado hablar un poco más de malestar en la cultura. Saben que es de 1930. El estalinismo es del 1920. Stalin muere, creo que en el 53. Y dice Freud, en este clima del mundo, político, económico, etc., dice Freud que bien podría suceder, él está en una búsqueda, esto de Dalí no lo tiene claro como Lacan, ¿eh? Entonces está en su horizonte de búsqueda, el ombligo del sueño. Bueno, entonces dice, bien podría ocurrir que la pulsión de muerte actuara silenciosamente en lo íntimo de cada uno. Mientras las masas humanas, y nosotros en tanto masa humana, tenemos que estar libidinalmente sometidos a las reglas sociales. Este chico que hace unos días mató a no sé cuántos, se asfixia dentro de las reglas, se enloqueció, no voy a decir nada porque no sé nada, pero sí que tenemos una necesidad de ser aceptados. Ahora, bullying, ¿cuánta crueldad se puede ejercer en el semejante? ¿Cuánta maldad se puede ejercer contra la regla del amor al prójimo, si quieren? Pero la verdad es que estamos, y esta es la ética, es lo que les mostré el primer día, cómo están
las reglas universales y lo que debemos hacer y cómo nos debemos portar, y está la pulsión de muerte en nosotros. ¿Qué quiere decir eso? Precisamente, ¿qué es la pulsión de muerte? El hueco del que nada sabemos, del que venimos y que nos sobredetermina. Ese es el hueco. La pulsión de muerte es que nadie es dueño de sí mismo. Eso es pulsión de muerte. Y cuando venimos con los cuentos de las libertades y qué sé yo, son cuentos, porque cada uno, por mucho que proclame todas las libertades, como sabe, tengo derecho a... No. Y Freud dijo algo genial. Una cosa es el superyo, que es una palabra que ya les dije que no me gustó nunca, pero es una palabra inferida por nosotros. ¿De dónde viene este superyo? Me parece que de Hume y de los ingleses, ¿no? Es decir, que hay algo que vigila, ponían la razón, y Freud le llama superyo. Entonces dice que ahí está el superyo marcándonos en la vida social todo el tiempo, y ahí eso viene de afuera. El superyo es una intrusión simbólica de las palabras del otro, de las consignas del otro, de los deberes que impone qué otro, y cualquier S2 que anda por ahí, porque antes era el S1, el patrón, el dueño, el señor, No, ahora no. ¿Qué es lo que circula? Y un S2, se sabe qué hay que hacer, se sabe, y de repente aparece esa gente diciendo, tendría que estar flaca y sufro porque no consigo tal o cual cosa, y entonces todo el tema de la ética no tiene más que ver con satisfacción que causa placer y satisfacción que causa dolor. Y el problema del bien y del mal en otro lado. Entonces, para mí, esto que dice Freud es este descubrimiento. Dice, el superyo no es más que una variante topográfica de la angustia. Variante topográfica de la angustia. ¡Qué frase! Es increíble. O también dice, una variante, habla del mantenimiento, del sentimiento de culpa, por los deseos sexuales incestuosos que han dejado esa culpa. Entonces, miren los términos que están metidos ahí en el malestar y en la cultura. El sentimiento de culpa, semi-inconsciente, inferida por nosotros, una variante de la angustia que más tarde coincide con el miedo al superyo. Y entonces dice, cuando el superyo es tan severo, la agresividad vuelve sobre el yo. ¿Qué agresividad? La insatisfacción. Superyo no me deja satisfacerme, o me obliga a satisfacerme de ciertas maneras. Entonces la agresividad vuelve al yo. Yo te puedo hablar de un caso que presenté en el último congreso de la MP, de alguien que tenía una angustia, pero una angustia que era como una daga en el pecho, que era cada mañana de su vida. Pero lo más interesante es que se pasó 10 años yendo a psicólogos y psicoanalistas. Tenía un mapa de los lugares donde estaban estos que había frecuentado, y a todos le preguntaban, ¿quién soy yo? Se encontró conmigo un día, tardó 10 años en huir de saber algo de sí. Obviamente que esa angustia se dio y que está en análisis, pero digo, la angustia y todo lo demás, pero digo que esto es lo que tenemos que tomar acá, que dice algo que lo sabemos del consultorio todos los días, que el yo se vuelve masoquista, dice Freud.
El yo se ha tornado masoquista debajo de tanto mandato. Bien. Y entonces dice algo muy interesante, dice que eso se presenta como una lucha de tendencias. Aparecen personas egoístas y altruistas. Dice, no, eso no sirve mucho. No. Dice, el super yo depende del amor. Vuelvo y vuelta de vuelta, que dentro de la posibilidad analítica está la culpa, y podríamos poner en términos freudianos el amor y el miedo a la pérdida del amor. Eso es lo que está en el corazón del discurso analítico. En la clínica, en la práctica, es como tiene que haber culpa, alguien tiene que venir mal por algo, y en ese mal por algo siempre van a encontrar, si se arma la transferencia analítica, el miedo a la pérdida del amor. Eso es lo que va a trabajar en los inicios de los análisis. Bueno, ahora sí los dejo, les agradezco el poquito de tiempo que me dieron, porque no había casi comentado, y no sé si lo voy a volver a hacer, pero además el otro punto importantísimo que hay acá, hay referencias a la moral como una prótesis, el hombre es un dios con prótesis, se pone la moral que le conviene cuando le conviene, eso está ahí en el malestar en la cultura. Y la otra cosa que está en el malestar en la cultura es el horror al amor al prójimo, porque en el prójimo hay tanta maldad como en mí. Tanta maldad como en mí. Y uno no hace más que volverse hacia sí y la va a encontrar rápido, la maldad. Bueno, muchas gracias, los dejo acá hasta el jueves 18 de mayo, que vamos a tomar esos dos puntos que les dije. La función del bien y la función de lo bello. Bueno, nos vemos en 15 días. Bien. Gracias.